Bienvenidos amigos de RMS. Mi nombre es Maffer y seré tu instructora durante esta clase del curso de Física de Prepo. Hoy iniciaremos con la resolución del ejercicio planteado en el video pasado. Recuerda darle like al video, suscribirte a nuestro canal para recibir más cursos gratuitos. Subiremos contenidos todas las semanas. Espero que te sean de mucha ayuda. Ejercicio de demostración planteado. Demostrar que el vector unitario y producto cruz con el vector unitario y es igual al producto cruz entre el vector unitario j y el vector unitario j, y esto igual al producto cruz entre el vector unitario k y el vector unitario k, y que esto es igual a 0. Así como que el vector unitario y producto cruz con el vector unitario j es igual al vector unitario k, y que el vector unitario j por el vector unitario k es igual al vector unitario y que el vector unitario k, producto cruz, el vector unitario y es igual al vector unitario j. Para realizar esta demostración, partimos de la definición de producto cruz entre dos vectores, que es el producto de sus módulos por el seno del ángulo comprendido entre ellos. Como ya habíamos explicado en la clase anterior, los vectores unitarios y j forman entre sí un ángulo de 90 grados. De igual manera, los vectores unitarios j y k, y los vectores unitarios k e i, mientras que un vector unitario forma un ángulo de 0 grados consigo mismo. Conociendo esto, además de que el módulo de un vector unitario es 1, podemos ver que el producto cruz entre el vector unitario y sí mismo es igual a 1 por el seno de 0, y esto igual a 0. El producto cruz entre el vector unitario y el vector unitario j es igual a 1 por el seno de 90 grados, y esto es igual a 1. Aplicando los mismos criterios para el producto entre el resto de vectores, tenemos los siguientes resultados, y así podemos concluir con la demostración que se nos ha pedido. Bien, ahora procederemos a realizar algunos ejercicios de vectores aplicando lo que hemos visto en estas clases. Primer ejercicio. 1. Un vector A forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Su proyección sobre la línea de acción del vector 2i más 2j es de 10 unidades. Determinar a. La dirección del vector A. B. La expresión del vector A en función del unitario anterior. Primero vamos a graficar el vector A. Midiendo 30 grados desde el eje X, trazamos el vector A. Ahora veamos el siguiente vector que nos dice 2 en Y y 2 en J. Encontramos el punto y trazamos la línea de acción. A este vector 2i más 2j lo llamaremos B y a su línea de acción OM. Ahora vamos a proyectar al vector A sobre esta línea de acción. Esta proyección valdrá 10 unidades. También proyectaremos el vector A en el eje X y llamaremos a este punto C. Esto con el fin de facilitar los cálculos. Ahora, para resolver el literal A, que nos pedía la dirección del vector A, debemos saber que la dirección de un vector se puede expresar mediante su unitario. Para obtener el unitario necesitaremos conocer al vector en coordenadas rectangulares y a su módulo, y para ello ocuparemos el triángulo rectángulo tomate, ODA. Vemos que no conocemos el valor del ángulo BOA, pero lo podemos calcular con el ángulo BOC menos 30 grados. Y al ángulo BOC, como es el ángulo del vector B, lo calculamos como el arco tangente de la componente en Y del vector B sobre la componente X del vector B. Reemplazando sus valores tenemos un valor de 45 grados y con ello obtenemos el ángulo BOA igual a 15 grados. Conociendo estos valores, podemos calcular el módulo del vector A, que es el segmento OA del triángulo tomate. OA es igual a 10 sobre el coseno de 15, y esto es igual a 10.33 unidades. Ahora ocuparemos el triángulo rectángulo verde, OAC, de donde obtendremos el valor de la componente en Y del vector A, que es el segmento AC, igual a 10.33 por el seno de 30 grados, y esto igual a 5.165 unidades, y el valor de la componente en X del vector A, que es el segmento OC, igual a 10.33 por el seno de 30 grados, y esto igual a 8.94 unidades. Con estos valores expresamos al vector A, U,
al vector OA como 8.946i más 5.165j. Y con ello obtenemos el vector unitario OA igual a 0.866i más 0.5j. Para el literal b, que nos decía expresar el vector a, u o a en función del unitario anterior, sabemos que un vector se puede expresar como su módulo por su unitario, con lo cual tenemos que el vector OA es igual a 10.33 por el unitario de OA. Segundo ejercicio. 2. Una persona ala un objeto con una fuerza dada por el vector F1 igual 4i más 3j unidades. Determinar vectorialmente la mínima fuerza F2 que debe hacer otra persona para que el objeto se mueva únicamente en la dirección este. Primero vamos a graficar el vector F1. Ubicamos en nuestros ejes de coordenadas 4i y 3j. Encontramos el punto que forman y trazamos al vector F1. Ahora sabemos que va a existir una fuerza que será un vector F2 con el cual se logrará mover al objeto al este. Primero, este vector deberá ubicarse al final del vector F1 y dirigido hacia abajo para lograr este resultado. Este vector puede ser dirigido hacia el punto P' o al punto P o al punto P2'. En otras palabras, toda partícula se mueve en la dirección de la fuerza resultante. Si al vector inicial se le suma otro vector de manera que la resultante coincida con la dirección este, como pudiera ser OP', OP u OP2', pero para que ésta sea mínima, se debe escoger la que sea perpendicular, ya que es la menor. Es decir, se escoge el vector dirigido hacia P y como podemos ver coincide con la componente en Y del vector F1, pero en sentido contrario. Por lo tanto, la fuerza F2 es igual a menos 3j unidades. Tercer ejercicio. 3. Dado un sistema de coordenadas x, y y los puntos A, 5, menos 3 unidades y B, menos 7,4 unidades, determinar en términos de I, J, A, la posición de A, B, la posición de B, C, la distancia entre A y B, D, la posición de A con respecto a B, E, el vector unitario de B hacia A. Bien, primero vamos a graficar los puntos mencionados. Ubicamos 5 en X y menos 3 en Y. Tenemos el vector A. Ahora, menos 7 en X y 4 en Y. Con ello tenemos el vector B. Ahora, para el literal A, el vector posición de A estará con respecto al origen, es decir, será igual al vector OA, que es igual a 5i menos 3j unidades. Aplicando el mismo principio, tenemos que el vector posición de B será igual al vector OB, que es igual a menos 7i más 4j unidades. Para el literal C, que nos pide la distancia entre A y B, que será el módulo del vector BA, podemos ver que al sumar el vector OB más el vector BA, obtenemos el vector OA. Despejando el vector BA será igual al vector OA menos el vector OB y reemplazando sus valores será igual a 12i menos 7j unidades. Ahora calculamos su módulo con la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de sus componentes y obtenemos un valor de 13.89 unidades como la distancia entre A y B. Ahora para el literal D nos pide el vector posición de A con respecto a B y con la definición de vector posición que ya se vio en clases pasadas, esto es igual al vector posición de A con respecto al origen, o sea, OA, menos el vector posición de B con respecto al origen, o sea, OB. Reemplazando valores y restándolos, tenemos que el vector posición de A con respecto a B es igual a 12i menos 7j unidades. O también podemos observar que el vector posición de A con respecto a B es el vector BA, puesto que parte desde B y termina en A. Finalmente, el literal E nos pedía el vector unitario de B hacia A, que será igual al vector BA dividido para su módulo. Reemplazando sus componentes rectangulares y dividiendo esto para el valor de su módulo, tenemos que el vector unitario de B hacia A es igual a 0.864i menos 0.504j. Cuarto ejercicio. 4.
La posición de P con respecto a Q está dado por sur 60 grados este, 80 kilómetros. Otra ciudad R se halla localizada respecto a P en la posición norte 10 grados oeste 120 kilómetros. ¿Cuál es la posición de Q con respecto a R? Podemos observar en el gráfico que desde el punto Q medimos 60 grados desde el eje sur hasta el eje este y trazamos un vector que nos lleva hacia el punto P, y este vector será la posición de P con respecto a Q, y su módulo es de 80 kilómetros. Ahora, desde el punto P medimos 10 grados desde el eje norte hasta el eje oeste y trazamos un vector que nos lleva al punto R, y este vector será la posición de R con respecto a P, y su módulo es de 120 kilómetros. Ahora trazaremos al vector posición de Q con respecto a R, que es lo que se nos pide calcular. Ahora determinamos los vectores QP y PR en función de los unitarios I, J y K. Utilizando el triángulo rectángulo amarillo, obtenemos la componente en Y de QP igual a 80 por el coseno de 60 grados unidades, y esto igual a 40 unidades. De igual manera, la componente en X igual a 80 por el seno de 60 grados unidades, y esto igual a 69.28 unidades. Con esto, el vector QP es igual a 69.28i menos 40j unidades. Ahora, utilizando el triángulo rectángulo gris, obtenemos la componente en Y de PR igual a 80 por el coseno de 60 grados unidades, y esto igual a 118.18 unidades. De igual manera, la componente en X igual a 120 por el seno de 10 grados unidades, y esto igual a 20.84 unidades. Con esto, el vector PR es igual a menos 20.84i más 118.18j unidades. La posición de Q con respecto a R está dado por el vector RQ, que será el vector negativo de la suma QP más PR. Reemplazando sus valores y resolviendo, obtenemos que el vector RQ es igual a menos 48.45i menos 78.17j kilómetros. Quinto ejercicio. 5. Un vector en el espacio forma un ángulo de 30 grados con el eje X y tiene una magnitud de 16 unidades. Su proyección en el plano YZ forma un ángulo de 45 grados con los ejes mencionados. Determinar a. El vector proyección en el plano XY. B. El vector unitario paralelo al vector en el espacio. C. El valor de los ángulos directores. Primero vamos a graficar el ejercicio. Desde el eje X medimos 30 grados y trazamos el vector P, U, vector OP, pues parte del origen, cuyo módulo es de 16 unidades. Ahora identificamos el plano YZ y proyectamos al vector OP en este plano. Y como indica el ejercicio, este vector proyección OT forma 45 grados con los ejes Z y Y. Terminamos de graficar el prisma rectangular y de ubicar vectores que nos serán de ayuda en la resolución del ejercicio. Para el literal A, sea el prisma rectangular que contiene el vector OP, vemos que OT es igual a QP. También vemos que el vector OQ más el vector QP es igual al vector OP. Empleando el triángulo rectángulo tomate, obtenemos el módulo de OQ igual a OQ es igual a 16 por el coseno de 30 grados y esto igual a 13.85 unidades. Para obtener el módulo de PQ, vemos que es un cateto del triángulo tomate, por lo tanto lo calculamos como la raíz cuadrada del cuadrado de la hipotenusa OP menos el cuadrado del otro cateto OQ. Reemplazando sus valores, PQ es igual a 8 unidades. Y como se dijo al inicio, OT es igual a PQ, entonces es igual a 8 unidades. Ahora, en base al triángulo rectángulo amarillo, obtenemos el módulo de OR, igual a OT, por el coseno de 45 grados, y esto igual a 8 por el coseno de 45 grados. Entonces, OR es igual a 5.65 unidades. OR es igual a RT por ser un ángulo de 45 grados.
Como vemos en el triángulo amarillo, el ángulo TOR vale 45 grados y el ángulo ORT 90 grados, por lo cual el ángulo RTO valdrá 45 grados, pues la suma interna de ángulos de un triángulo es 180 grados. Ahora bien, al ser los ángulos de la base del triángulo iguales, sus lados serán iguales. También, por ello, OR es igual a RT. Si expresamos al vector OP en función de sus coordenadas rectangulares, tenemos que el vector OP es igual a OQ en I más OT' en J y OT' es igual a RT y más OR en K unidades. Reemplazando los valores tenemos que el vector OP es igual a 13.85i más 5.65j más 5.65k unidades. Con esto, la proyección del vector en el plano XY será igual a OQ en I más OT' en J unidades. Reemplazando valores tenemos que la proyección del vector OP en el plano XY es igual a 13.85i más 5.65j unidades. Ahora para el literal B nos pedía el vector unitario paralelo al vector en el espacio OP, que será igual al vector OP dividido para su módulo. Reemplazando valores y calculando tenemos que el vector unitario OP es igual a 0.866i más 0.353j más 0.353k. Ahora para el literal C que nos pide el valor de los ángulos directores, como ya aprendimos en las clases pasadas, el vector unitario se puede expresar en función de sus cosenos directores, es decir, el coseno de sus ángulos directores, siendo el vector unitario de OP igual al coseno de alfa en I más del coseno de beta en J y más del coseno de gamma en K, donde alfa es el ángulo que forma con el eje X positivo, beta el ángulo que forma con el eje Y positivo y gamma el ángulo que forma con el eje Z positivo. Ahora sí vemos que el coseno de alfa es igual a 0.866 y despejando alfa es igual a 30 grados. El coseno de beta es igual a 0.353 y despejando beta es igual a 69.29 grados. Y el coseno de gamma es igual a 0.353 y despejando gamma es igual a 69.29 grados. Ahora va a quedar un ejercicio planteado para que lo resuelvan y vean qué también aprendieron sobre la resolución de ejercicios de vectores, así como los conceptos aprendidos en las clases anteriores. Ejercicio planteado. 6. Dados los vectores A igual 3i menos 4j más 5k unidades, B menos 7i menos 8j menos 8k unidades, C i menos j menos 5k unidades, realizar las siguientes operaciones. A. El vector A más el vector B más 3 veces el vector C. B. Determinar el módulo. C. Obtener el unitario del vector anterior. D. Representar mediante un prisma en el espacio al vector A más el vector B más 3 veces el vector C. E. Expresar en términos de I, J y K el vector proyección en el plano horizontal y dibujarlo en el prisma. F. Determinar el ángulo de giro. G. Determinar el ángulo de elevación o de presión. H. Determinar el producto escalar entre el vector A y B. I. Calcular la proyección del vector A sobre el vector B. J. Determinar el producto vectorial entre el vector A y el vector B. Para que puedan verificar sus resultados, este ejercicio planteado se los resolverá al inicio del siguiente video en el cual se verán los vectores velocidad y aceleración, muy importantes en el estudio de la cinemática. Esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal, seguirnos en Facebook y si piensas que este video puede serle útil a alguien más, compártelo. Nos vemos en la siguiente clase.